¿Se imaginan dejarlo todo, casa, trabajo, amigos, para venderlo todo también y comprarse un motorhome y salir con su familia a viajar durante un año por todo México para después llegar a Estados Unidos, empezar a recorrer los parques nacionales? Pero de pronto, problemas eléctricos, problemas de agua y sí, problemas en el motor también. Justo así estamos ahorita. Nosotros somos una familia mexicana que vive viajando en motorhome y esto es lo que nos tocó vivir en California. Bueno, a ver, hace unos días nos pasó un par de cosas que no nos sentimos como muy felices de que haya sucedido. Son de esas cosas que tratamos de estar más tranquilos, no pasa nada, se va a arreglar. Y es que sí, es cierto que podemos estar como... Pasan cosas ser positivos, pensar positivos, que es algo pequeño. Pero lo cierto es de que estábamos en Yosemite y se nos apareció la primera luz de emergencia del tablero. Nunca nos había pasado y esta vez nos pasó. Y fue fuerte porque veníamos en una carretera de doble carril, presionando mucho el motorhome porque en subidas el motorhome va lento y se siente el peso, y que se prendiera la luz fue un momento angustiante para los tres. O sea, como que luego uno se asusta así como por la luz del tablero. Nos tensamos mucho ese día de regreso de Yosemite. Afortunadamente no sentíamos ninguna diferencia en el motor, algún sonido raro o algo en particular que nos hiciera alarmarnos fuera de la luz del tablero. Nuestro mecánico en Guadalajara nos recomendó pasarle un escáner, así que hasta no poder hacerlo, seguimos con el plan que era llegar a Modesto, California, para pasar la noche, pero bueno, justo aquí surgió el siguiente problema. Acabamos de quemar nuestro inversor, al menos eso pienso. Lo que pasa es que estábamos aquí en este lugar, aprovechamos porque aquí nos dan corriente eléctrica. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar, prendemos el aire acondicionado y pues así vamos a estar un poquito más fresquitos. Ya chequé bien, todo el motorhome tiene electricidad. Vaya, ahorita no solamente conectado con la luz de aquí del lugar, tenemos luz de 12 volts, pero no de 120. Es decir, el inversor no está pasando la corriente de 12 volts a 120 volts. Entonces... en particular, ahí es donde huele a quemado y yo creo que ahí es donde recibió el corto. Por como tenemos nuestra instalación, no se pueden conectar las dos cosas y eso fue un poquito lo que pasó. Se nos fue. Bueno, lamentarse no servía de mucho en este momento y además estábamos en un lugar donde tampoco había mucho que se pudiera hacer. Afortunadamente ya estaba en nuestros planes que la siguiente parada iba a ser con unos amigos de Guadalajara que ahora viven en Sunnyvale, muy cerca de San Francisco. Dale. Aquí no estoy parado yo, dale. Nunca habíamos estado tan justos y que se metiera tan perfecto. Wow. Vean qué grandes amigos. Apenas llegamos y súper rápidos nos hicieron olvidar el par de preocupaciones que traíamos. Nos llevaron a comer, nos prestaron su dirección para pedir por Amazon el inversor nuevo y el escáner para el motorhome, pero por si fuera poco, nos trajeron a conocer San Francisco. Entramos a esta tienda que es Baudin y vi un tipo de pan del cual yo soy muy fan. De hecho, me encantaría hacer este tipo de pan así yo solo, no sé por qué, tengo como cierta fascinación por hacer pan, pero definitivamente quiero probar uno de los de aquí porque parece que son como muy famosos, como este que está aquí. Mira, Noah, ¿tú quieres uno así? No sabes. Es muy grande, ¿verdad? Mira, estos también se ven buenos. Thank you. One golden comfort, please. One golden comfort? Yeah. Thank you. Miren que sí está grande. La verdad es que sí no sabe bien, un pedacito nada más que me dio Excel. Yo me lo voy a comer todo. Está grande, ¿no? Estamos en el Pier 39, que es el famoso puerto de San Francisco, que es un icono de este lugar. Y les vamos a enseñar 39 cosas que se pueden hacer aquí en San Francisco.
¿Por qué el Pier 39 es más famoso que los demás? Porque es el último de los muelles de San Francisco. Entonces este tiene la vista más espectacular de toda la bahía, del Golden Gate, de la isla de Alcatraz, y porque aquí están más cercanos todos los lobos marinos que vienen haciendo un espectáculo para los visitantes. Este muelle no me imagino que así haya sido en sus orígenes. Tiene un montón de tiendas de comida, sobre todo aquí tienen que venir con hambre. Chocolates, crepas, donas, tienen como bastantes opciones. Pero justo aquí hay una tienda de chiles. ¿Están muy intensos o qué? ¿Tú ya los probaste? Sí. Vamos a entrar aquí a Pepper Paradise. Parece que hay unos chiles como muy intensos aquí. Yo no como, pero Chel, vamos a ver si puede probar unos. The micro on this side, the medium hot, super hot. Esta es como La máxima de máxima. la máxima. Aquí tenemos más o menos. Aquí tenemos un poquito más y así va subiendo. Hasta llegar de aquel Vamos a lado. elegir uno por la botellita o así está bueno o no. Alright, you want A to ver. try it? Do it. Loba, hola. Super hot. Es del área de Super Hot. A mí, yo por la pura botella yo escogería esta. Esta se ve, es la más linda para mí. No tengo agua, ¿eh? Mentirosa. Ahí está. Está chilosa. No venga conmigo, compa. A ver. Ok. Del área de las más chilosas. ¿Se pica? Pero está bueno. De Nueva Zelanda. Sí me gusta, sí me gusta. Mira, aquí está el ranking de los chiles. ¿Tú normalmente cuál comes? Tangerine Dream de 0 a 100. A lo mejor el que come mami es el serrano, ¿no? Sí. De 1000 a 23. Normalmente Ixchel come esto en su comida, sí, el arrocito y tal. Y está el Pepper X, que tiene un 3.180.000 de picor. Sí, es un ranking de picor, ¿Sabes Ali. qué? Te sigue quedando lo enchiloso, ¿eh? Claro. Tomo agua y, bueno, tomo esto y el gas hace que me... Sí. Es el secreto. ¿Tú probarías este, no? No, yo probaría este. Pepperoncini. Ah, muy bien, porque este es un chile morrón. Y tú, el Pepper X. Sí lo aguantarías, ¿eh? Te veo que lo tienes No todo. logró, Mati Sí, lo sí, logró. sí, bien, Mati. ¿Cuántos años tienes? 9 años y comió chile del más picoso. Que tú todavía te está picando. Y comió más que yo, Sí. doble que yo. Oigan, estamos en San Francisco gracias a esta hermosa familia de aquí, que es mi amiga Pris. De más de... ¿Cuántos años, Pris? Ya no decimos. Estuvimos en la secundaria juntas. Pris vivió en Guadalajara hace muchos años, no tantos. Y bueno, desde entonces somos amigas y tienes hermosa familia que ahora viven muy cerca de San Francisco. O de todo San Francisco, se podría decir. Bueno, los presento primero. Pris, Tadeo, Israel y Matthew. Y falta Jan, ¿cierto? Leslie. Y Leslie. Faltan ellos para la familia. Y Mía, la perrita. Y Mía. Parte de la familia. Entonces aprovechamos la maravillosa anfitriones de nuestros amigos para venir, porque finalmente esta ciudad no es muy amigable con los motorhomes, ¿no? Entonces, entonces tenerlos a ustedes No hay espacio. no hay espacio, no hay como manera. Entonces, bueno, tenerlos aquí de aliados y de amigos estuvo bien bonito. La que andamos Venga. paseando. Gracias que vinieron a visitarnos. Vamos a seguir viendo. Bienvenidos.
Ese es un lugar donde normalmente debería haber focas. De hecho, es como que un punto principal. Ahí hay como un montón de señalamientos acerca de las focas, de por qué están ahí y todo eso. Hoy, particularmente, ni una foca hay ahí. Es una de las cosas características de esta zona y no lo perdimos. Tenemos un problema con el agua. Una inundación. Estábamos nadando aquí adentro. Bueno, no, la verdad es que este no era problema, pero terminó siendo un poco, porque estoy en una posición súper cómoda para contar esto. Quisimos poner un filtro de agua para que fuera más fácil esta cuestión de tener agua tomable, pero no lo puse bien, no lo apreté bien y ahorita estoy pagando las consecuencias en este segundo justo. Pero bueno, solo es eso. Fue un problema, pero no debería haber sido. Se los juro que no estoy promocionando ningún producto ni ninguna marca, pero vean, aquí está, con esto simplemente es como de sumergir este pequeño instrumento al agua y te dice una medida que es de ppm, partes por millón. Este es el agua de un parque de Estados Unidos que dice que se puede tomar. Entonces, aquí está y me dice que tiene 199 partículas en el agua. Le ponemos borrar y otra vez que vuelva a hacer la lectura. Esta es agua purificada que compramos tal cual, ¿no? De una purificadora de aquí de Estados Unidos también. Y pone 8. Pero el problema entonces con el filtro que compramos es que parece que no está haciendo absolutamente nada. Lo que hicimos fue poner de un lado del grifo, de este lado, perdón, porque tenemos aquí un tiradero con este tema del agua. No hemos lavado aquí muchos trastes, pero de este lado saldría el agua purificada y de este lado saldría el agua normal que tiene todo el motorhome. La respuesta de este aparatito está exactamente igual, no hay ningún cambio. La verdad es que el filtro no parece hacer ninguna diferencia entre uno y otra cosa. O sea, no parece que estar filtrando absolutamente nada. Ya sentimos como una decepción, o sea, el que se nos haya salido el agua en ese momento y yo tener que haberme metido, parece que pues, no sirvió de nada y vamos a tener que regresar el producto. Pero bueno, esa fue la parte del agua. Ahora, la parte eléctrica, ahí vamos con eso. Uno en este tipo de vida parece que se hace como multiusos o al menos tienes que aprender un poquito de cada cosa. Y en este caso me toca ahora la parte eléctrica. No es que yo sepa de electricidad en absoluto. De hecho, creo que simplemente yo tengo curiosidad acerca de cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que a lo mejor en este momento, de todo lo que tuve de chiquito, en este momento está salvando. Porque esto nunca, bueno, no sé si alguna vez lo vi cómo funcionaba. Y después en algún momento vi un video de YouTube, esto es un multímetro, y dije, está interesante saber, solo por conocimiento general, o sea, bueno, conocimiento general para mí, pero bueno, resulta que ahora, como ya lo sé usar, pues qué bueno, porque en este momento es útil. Déjenme les enseño qué pasó. Bueno, no se va a ver mucho de aquí, pero ya lo desmonté, es nuestro inversor. Este inversor lo que hace es que convierte la... Sí. Es una mesa de 10 kilos cayéndome sobre mi cabeza. No olviden sintonizarnos la próxima semana y responderemos la pregunta: ¿mi casita nómada podrá arreglar la parte eléctrica? ¿Se lavarán solos esos trastes? Y lo más importante de todo, ¿cuántas puntadas le dieron a David por ese golpazo? Todo eso y más en Casos de la Vida Real en Motorhome la próxima semana. No es cierto, regresamos al video. Yo recargándome aquí. Avísenme también, amigos, ustedes lo vieron antes que yo. Ay, mi chiquito. Muy bien. Listo. Bueno, ahora voy a poner mi mano aquí. Me estoy riendo del dolor. No, bueno, sí me pegó, pero no tan grave como se vio. No, que te estoy riendo del dolor, amigo. Así me pasa a mí. Bueno, el inversor lo que hace es convertir los 12 volts, que es lo que suelta una batería normalmente, a 120 volts, que es lo que usa, en este caso acá en México o en Estados Unidos, nuestros aparatos electrónicos. Y para lo que nosotros usamos, que es en realidad conectar nuestra computadora y el internet, lo cual bastante básico para hacer los videos. Hacer los videos y hacer muchas otras cosas, obviamente.
Entonces lo que pasó es que el inversor estaba prendido, es decir, estaba mandando corriente eléctrica hacia el motorhome y nosotros al mismo tiempo conectamos el motorhome a la corriente eléctrica del lugar. En este caso porque queríamos poner el aire acondicionado. Bueno, hizo un corto y todo el corto se lo llevó el inversor. Entonces, aquí está nuestro nuevo inversor de 1600 watts. Este de acá abajo era de 1500, entonces bueno, es más o menos lo mismo. El momento crítico de toda instalación eléctrica: encender el switch y que todo esté bien. El chulo está allá. Qué nervios. Ay. Vamos a ver. El switch aquí está. Y... ay. Y... marca 13.8, valor de la batería y después unos ceros. Yo imagino que es el consumo que se está generando. Y... todo suena bien. Ahora hay que probarlo, a ver si es cierto. Acá apagué la cámara y me preguntó algo bien mágico. Es que lo cuenta como si no sabe, entonces digo, ¿sí sabes cómo comprobar o cómo vamos a ver para saber que lo que hiciste está bien? Él es muy meticuloso y sí le echa ganas para entender el proceso. No, le echa ganas el muchacho, no. Pero no sé, yo como tengo la menor idea de no sé absolutamente nada de eso, no sé, confío en que lo está haciendo bien. Yo también confío en mí, es eso. Entonces vamos a probarlo con tu computadora, venga. Vamos a probarlo con... prueba, yo conecté aquí la extensión y se prende un poquito, todo bien, si no, bye. Ah, poquito azul. ¡Tenemos luz! Ah, que mi seguridad fue puesta a prueba y en duda, sobre todo. Amor, nunca ¿va? me de ti. Ve nada más que cabello traigo. Va con mi celular, celular conectado. Ay, porque quiero estrenar. Si se me friega, me compro otro. Ah, buena idea. A ver, vamos. Y me compro un nuevo, no me compro un nuevo celular. Me quedo con el que tengo. Qué bueno. ¿Ya está? Ah, está en siempre quise este numerito, la verdad el otro inversor no lo tenía. Y aquí está este ceros que aparecía antes aquí dice 13.7, que es lo de la batería, lo que está ingresando. Y aquí están los 25 watts que está consumiendo. En particular mi celular nada más ahí conectado. Buen número, buen número tener. Yo siempre he querido tener ese numerito. A ver cuánto, ¿verdad? ¿Para qué? No sé, ya tengo todo, pero pues está interesante. Aunque el inversor que instalé horas después me di cuenta que no fue el adecuado, nuestros amigos igual nos llevaron para festejar el casi éxito eléctrico que habíamos tenido. Nos volvieron a llevar a San Francisco, pero esta vez a disfrutar algo que para mí fue de lo mejor. Veanlo y me dicen si ustedes también lo disfrutarían igual que yo. ¿Qué tal que Chelsea robó estos chocolates ahorita? Ah, no es cierto, sí lo pagó. ¿Están listos para la mordida? 1, 2 y... formas divertidas de pasear por acá, por San Francisco, es subirte al trolley. Y es justo ahorita lo que vamos a hacer. Que sube así como bien extremo, como si fuera montaña rusa. Tú ya te has subido, ¿no? No, yo no. Ah, ¿no? Es que Che ya había estado aquí antes. No me subí en tranvía ni nada. Pues vamos a ver. Yo le voy a decir a Noah que es una montaña rusa. A ver si quieres saber eso. No, ahí te dejan caer de las bajadas de San Francisco. No, pero ¿te imaginas que sea como una montaña rusa que suba y baje desde lo alto? No sé. ¿Tú te subirías de todos modos? Sí. Hola, aunque fuera como en Universal. ¿Cómo que en Universal? ¿Así tan extremo? No. Estamos viendo que a pesar de que es algo lindo
y que está bonito verlos porque tienen como su magia aquí muy reto de cómo se mueven. Se tardan mucho. Ya, o sea, la fila es larga, pero yo creo que sí, al menos unos 40 minutos de la taquilla a que se suba, quizás sí van a pasar. Vamos a ver si siento que vale la pena la espera. Ahorita les decimos. Yo digo que sí. O me voy parado. Por fin subimos. ¡Subimos! Nos vamos a ir afuera. Está loco porque en cualquier otro momento hubiera dicho, no, esto no nos van a dejar ir colgados a un lado del tren. Pues no, pero sí, se puede. No pueden hacer. No se puede hacer así tal cual como estoy haciendo, pero sí, así colgadito. ¿Tú te has ido muy colgado? ¿Te has ido aquí? No. Pero no hemos estado aquí. Bueno. No, ¿ya te empezó a dar miedo o qué, amigo? Sí. ¿Crees que va a estar muy extremo? ¡Es igual! ¡Agárrate! Para mí fue como si hubiéramos subido a un parque de diversiones o algo así. Está bien chido. Estoy muy extasiado, siento una emoción. Es que tú te fuiste afuera todo el tiempo y se siente muy diferente. Sí, no. Ibas con Noah adentro y se siente distinto. Sí, estás como, ya quiero llegar. Como en el camión, así nada más. Sí. Esperando, ya es mi parada. Y yo, ¡guau! Y en estas bajadas y todo eso, ¡guau! Y el paisaje que se empezó a ver con las nubes. Llegó neblina, y todo. neblina, tapó los edificios, sí, estuvo muy padre. Estuvo bien divertido. Vámonos otra vez. Dije, voy a pagar un día completo de esto y todo el día voy a estar ahí grabando. Bueno, ya llegamos aquí que no sabemos dónde es. Vamos a ver qué más hay por aquí. Llegamos a la terminal. Llegamos a la terminal, eso sí sabemos que es. Vamos a ver qué más encontramos aquí, pero yo estoy enamorado de estos carritos bonitos. Súper, súper chidos. Después de haber caminado por la zona, sí nos subimos de regreso en autobús, pero vean nada más que autobús. Venga, todos los transportes. El de atrás paga, ahora sí. ¿Soy el único que imaginó este autobús en un motorhome? Bueno, en el comentario si es que no estoy solo. Se subió uno de esos. Sí, yo también quería subirme. Adiós, bonito bus. Siento que yo siempre he tenido como un tema con los 60s y los 70s. Siento que a lo mejor yo en otra vida fui de esa época. No sé, siempre me ha gustado mucho esa época. Entonces haberme subido uno de esos fue como que, la verdad, la sensación fue que cuando me subí, así me imaginé con ropa de los 60s y sintiéndome como que entré a otra dimensión. Jugué en mi cabeza por un momento en ese ratito y me gustó mucho. Y ahorita que me bajé y volteé a ver de dónde me bajé, volví a pensar lo mismo. Entonces estuvo padre, me gustó la experiencia. Gracias chicos por invitarnos y por este paseo tan bonito que estamos disfrutando.
Pero después de disfrutar teníamos que regresar a arreglar el motorhome. Según el código que nos mandó, nos hacía falta cambiar una pieza. Y aquí es donde Isra me llevó a este lugar de autopartes. Entonces vamos a ver qué sale. No sé si lo había dicho, pero yo no sé absolutamente nada de mecánica. No es que haya estudiado o me haya interesado alguna vez en la vida. Es que afortunadamente este tipo de escáneres te dice como... la metes y dice, error. En este caso en particular fue el error P0401. Y en este lugar a donde fuimos, la verdad es que dijeron, hey, mira, normalmente cuando sale este código es esta pieza en particular. También puede ser el eje R completo y hay que cambiarlo. Este es un poco más caro, pero normalmente no sé, ahí decía, ¿no? Como que tienen las estadísticas, está interesante. Entonces la gente normalmente se lleva esta pieza y con esto arregla ese problema. Espero yo que este sea nuestro caso y solamente con esto cambiarlo. Aquí ya desmontamos y encontramos exactamente en dónde va esta piececita. Y este es como un sensor del filtro o algo así. Les digo, yo no sé de esto, no confío en absolutamente nada de esto en mí, pero igual lo voy a cambiar y vamos a ver si eso genera o hace que el código desaparezca. Vamos a probar. Bueno, aquí estoy cómodamente aquí en el motorhome. Y aquí está la pieza antigua, pesadita. Ya le estoy quitando 1 kilo, ¿no? Más o menos. Y esta de plastiquito. Esperemos que sea esta. Lo incómodo es aquí tratar de ponerle, pero sí. Aquí queda. Aquí va. En caso de que no sea esto, es posible que sea esto. Aquí este es el EGR o EGR. Y esto se los dice un peor mecánico del mundo. Entonces no crean que yo sé, simplemente por pura foto e imagen creo que eso puede ser. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ok, cambié la pieza, prendí el motorhome, encendí el escáner para ver qué código me daba y me volvió a dar el mismo. Pero debo decirles que esto solamente pasó los primeros kilómetros porque sí, efectivamente esa era la pieza y eventualmente desapareció cualquier luz en el tablero. Todo un éxito. Día 6 de turismo. Y reparaciones, más de reparaciones en los últimos 2-3 días. Vean, aquí tenemos un caos. De verdad es que nosotros tratamos de no tener nada tirado, pero en estos días ha estado... Quita una cosa, pon otra cosa. Ahorita en este momento acabo de poner el nuevo inversor y al parecer ya funcionó. Todo está bien, no parece que haya algún ruido raro como el otro que sí estaba generando ese pequeño zumbido. Les recomiendo 100% que si van a estar ustedes camperizar, compren un inversor de onda pura. También aproveché porque el agua, la bomba de agua estaba como... simplemente no estaba saliendo agua ahorita. No sabemos por qué, pensamos que porque estaba tapado, que no salían aquí en la llave de lavatrastes, después tampoco en el lavamanos. Bueno, apenas si salía un chorrito y yo, bueno, es que ya así... Seguramente es porque tenemos poca agua, porque no habíamos estado cargando nada de agua. Habíamos estado utilizando, la verdad, mucho a nuestros amigos, a Priscila y a Isra allá en su casa. Habíamos estado como haciendo todas las necesidades acuáticas. Pensé que la bomba estaba mal, pero no estaba mal. Estuve a punto de desarmarla, lo bueno es que no. Simplemente era cuestión de limpiar estas pequeños como filtros que tiene esto de aquí, que los he estado limpiando como mucho últimamente. Dije, ¿será eso o no? Dije, pero lo acabo de limpiar hace poquito y se me hace muy raro. Bueno, total, lo limpié y salió todo el agua. En la mezcladora que está en el baño, ese seguía sin salir nada. Traté de hacer lo mismo, desarmarlo y tratar de hacer algo. No se podía, está todo unido, una sola parte. Bueno, tuvimos que comprar otra pieza, totalmente una mezcladora nueva, para que pudiera ya salir. La abrimos y salió agua y... Al principio les pedimos que se imaginaran lo que pasaría si su viaje se complica por cuestiones eléctricas y mecánicas. Ahora, les pedimos que se imaginen un viaje con personas que están ahí para ayudarlos, tenderles la mano y dedicarles tiempo y amistad. Gracias a Pris e Isra, nuestras circunstancias cambiaron completamente, y lo que al principio nos llenó de incertidumbre y temores, al final fluyó muy bien y se resolvió. De corazón, gracias amigos por estos días compartidos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. O en este playlist y les contamos cómo iniciamos nuestro viaje. Bye.